envuelto en lágrimas y añoranza, marcado para siempre por el último suspiro de su madre. Este evento dejó una marca indeleble en la vida de Jacob y en la narrativa bíblica, simbolizando tanto la vida como la muerte en un solo momento. El legado de Raquel y su trágica muerte se convirtieron en un punto crucial en la historia del pueblo de Israel. Esta introducción nos prepara para explorar las profundidades de su vida, su amor por Jacob y los eventos que llevaron a su trágico final. La muerte de Raquel plantea preguntas profundas sobre el sufrimiento, la fe y el destino que serán exploradas en los siguientes capítulos de esta historia. Pero antes, comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp y Facebook. Juntos, reflexionemos sobre el impacto de la fe y la resiliencia en nuestras propias vidas. Y si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más. De esa manera sabré si realmente debería seguir subiendo nuevos videos. La Biblia nos relata este evento con detalles desgarradores en Génesis 35, 16, 17, donde se describe cómo Raquel sufrió dolores de parto severos mientras la caravana de Jacob se acercaba a Efrata. La partera trató de consolarla diciéndole que no temiera, pues también tendría a este hijo, pero la situación era crítica. La intensidad del parto fue un reflejo de la dura realidad de aquellos tiempos, donde el riesgo de muerte durante el parto era alto. Raquel, conocida por su belleza y fortaleza, ahora se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. La lucha de Raquel no solo era física, sino también emocional, ya que estaba consciente del peligro que enfrentaba y del impacto que su muerte tendría en su familia. El dolor de Raquel se intensificaba con cada contracción y la angustia de Jacob era palpable. Él, que había trabajado 14 años para poder casarse con ella, ahora veía cómo la vida de su amada se desvanecía. El vínculo entre Jacob y Raquel era profundo y su amor había superado muchas pruebas, pero este desafío parecía insuperable. En medio de un dolor indescriptible, Raquel dio a luz a su hijo, a quien llamó Benoni, que significa hijo de mi aflicción. Génesis 35, 18. Sin embargo, Jacob, en un intento de cambiar el destino marcado por el nombre, decidió llamarlo Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o hijo de la felicidad. Esta decisión reflejaba tanto la tristeza como la esperanza, marcando el nacimiento de Benjamín como un momento de transición en la vida de Jacob. El nacimiento de Benjamín fue un momento de inmensa ambigüedad, donde la alegría de una nueva vida se mezclaba con la tristeza de una despedida inminente. Raquel, exhausta y al borde de la muerte, nombró a su hijo Benoni, reflejando el dolor y el sufrimiento que había experimentado. Este nombre simbolizaba no solo su aflicción, sino también el sacrificio que había hecho para traerlo al mundo. Jacob, profundamente afectado por la muerte de Raquel, decidió cambiar el nombre de su hijo a Benjamín. Este nuevo nombre no solo servía para honrar la memoria de Raquel, sino que también representaba una nueva esperanza y la continuación de su legado. Benjamín, siendo el último hijo de Jacob y Raquel, ocuparía un lugar especial en la familia, simbolizando tanto el amor como la pérdida. El momento del nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel están profundamente entrelazados en la narrativa bíblica. Génesis 35, 19, 20 nos cuenta cómo Jacob, después de enterrar a Raquel en el camino hacia Efrata, levantó un monumento sobre su tumba. Este monumento se mantuvo como un símbolo del amor eterno de Jacob por Raquel y del duradero recuerdo de su sacrificio. La historia del nacimiento de Benjamín es una de las más conmovedoras de la Biblia, reflejando la complejidad de la vida y la muerte, la alegría y el dolor. A medida que avanzamos en la narrativa, veremos cómo Benjamín creció y desempeñó un papel crucial en la historia del pueblo de Israel.
llevando consigo el legado de su madre y el amor de su padre. La historia de Jacob y Raquel es una de las más románticas y conmovedoras de la Biblia. Su encuentro se describe en Génesis 29, 9-12, donde Jacob, huyendo de la ira de su hermano Esaú, llega a la tierra de Harán y se encuentra con Raquel junto a un pozo. Fue amor a primera vista, y Jacob quedó instantáneamente encantado por la belleza y gracia de Raquel. Jacob, decidido a casarse con Raquel, propuso un acuerdo a su tío Labán, el padre de Raquel. Trabajaría 7 años como pastor a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. Labán aceptó el acuerdo y Jacob comenzó a trabajar con dedicación y amor, contando los días hasta poder casarse con su amada. La Biblia nos dice en Génesis 29:20 que Jacob trabajó 7 años por Raquel y le parecieron pocos días porque la amaba. Sin embargo, en la noche de bodas, Labán engañó a Jacob, sustituyendo a Raquel por su hija mayor Lea. Jacob no se dio cuenta del engaño hasta la mañana siguiente, cuando descubrió que se había casado con Lea en lugar de Raquel. Furioso, confrontó a Labán, quien le explicó que en su tierra era costumbre casar primero a la hija mayor. Aún así, Labán ofreció una solución. Jacob podría casarse también con Raquel si aceptaba trabajar otros 7 años. Aunque decepcionado, el amor de Jacob por Raquel era tan grande que aceptó el acuerdo. Después de completar la semana de celebración de la boda con Lea, Jacob finalmente se casó con Raquel. Esta doble unión marcó el comienzo de una vida familiar compleja. Raquel sentaron las bases para su futura historia juntos. El encuentro en el pozo no solo marcó el inicio de una historia de amor, sino que también simbolizó el destino y la providencia. Jacob, quien había dejado su tierra natal en Canaán, encontró en Raquel no solo a su futura esposa, sino también a una compañera que compartiría sus sueños y desafíos. Este momento crucial en la narrativa bíblica destaca el poder del amor y la determinación en la vida de Jacob y Raquel. El acuerdo entre Jacob y Labán, descrito en Génesis 29, 18, 20, es una de las historias más conocidas de la Biblia. Jacob, enamorado de Raquel, propuso trabajar 7 años como pastor a cambio de su mano en matrimonio. Este acuerdo no solo mostraba la dedicación de Jacob, sino también la profundidad de su amor por Raquel, ya que estaba dispuesto a esperar y trabajar arduamente para estar con ella. Durante esos 7 años, Jacob trabajó incansablemente cuidando los rebaños de Labán. La Biblia nos dice que los 7 años le parecieron pocos días, porque la amaba. Génesis 29, 20. Este periodo de espera y trabajo simboliza el sacrificio y la devoción, valores que son fundamentales en la narrativa bíblica y en la relación entre Jacob y Raquel. Sin embargo, esos años también estuvieron llenos de anticipación y deseo. Jacob contaba los días hasta poder casarse con Raquel, y cada día de trabajo lo acercaba más a su meta. Esta espera, aunque larga, fortaleció su determinación y su amor, haciendo que el eventual matrimonio fuera aún más significativo. Al final de los 7 años, Jacob se dirigió a Labán y le dijo: «Dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido». Génesis 29, 21. Este momento marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían la vida de Jacob para siempre, incluyendo el engaño de Labán y la compleja dinámica familiar que seguiría. La espera y el trabajo de Jacob fueron solo el comienzo de una historia mucho más profunda y complicada. La noche de bodas de Jacob, que debía ser un momento de alegría y celebración, se convirtió en una noche de engaño y desilusión. Labán, el padre de Raquel, engañó a Jacob al sustituir a Raquel por su hija mayor, Lea. La Biblia relata este evento en Génesis 29, 22, 25, donde Jacob, después de una noche de celebración, descubrió al amanecer que se había casado con Lea en lugar de Raquel. Este engaño
Fue un golpe devastador para Jacob, quien había trabajado 7 años con la esperanza de casarse con Raquel. La justificación de Labán fue que en su tierra era costumbre casar primero a la hija mayor, una explicación que dejó a Jacob furioso y confundido. A pesar de la traición, Jacob se vio obligado a aceptar la situación debido a las costumbres y leyes de la época. Labán, tratando de apaciguar a Jacob, le ofreció una solución. Podría casarse también con Raquel, siempre y cuando aceptara trabajar otros 7 años. Aunque decepcionado y enojado, el amor de Jacob por Raquel era tan grande que aceptó el acuerdo. Completó la semana de celebración con Lea y luego se casó con Raquel, comenzando así una vida polígama llena de desafíos y rivalidades. El engaño de Labán no solo complicó la vida de Jacob, sino que también puso en marcha una serie de eventos que definirían las dinámicas familiares y las futuras generaciones. Esta traición dejó una marca indeleble en Jacob y Raquel, subrayando la complejidad de las relaciones humanas y la influencia de las tradiciones y costumbres en la vida personal. La rivalidad entre Lea y Raquel, como se describe en Génesis 29, 31, 35 y 31, 8, es una de las tensiones más significativas en la familia de Jacob. Aunque Jacob amaba profundamente a Raquel, fue Lea quien inicialmente le dio hijos, lo que creó una dinámica complicada y dolorosa entre las dos hermanas. Esta rivalidad reflejaba no solo las luchas personales, sino también las expectativas y presiones sociales de la época. Lea, consciente del amor de Jacob por Raquel, buscaba ganarse el afecto de su esposo a través de la maternidad. Dio a luz a 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá, cada uno con la esperanza de que Jacob la amara más. A pesar de estos nacimientos, el corazón de Jacob seguía perteneciendo a Raquel, lo que intensificaba el dolor y la frustración de Lea. Raquel, por otro lado, sufría profundamente por su esterilidad. Envidiaba la fertilidad de Lea y se desesperaba por no poder dar hijos a Jacob. En Génesis 31, Raquel le dijo a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Una declaración que refleja su angustia y desesperación. Esta situación llevó a Raquel a tomar medidas desesperadas, incluyendo darle su sierva Bila a Jacob como concubina, para que ella pudiera tener hijos en su nombre. La rivalidad entre Lea y Raquel no solo afectó su relación, sino que también influyó en la dinámica familiar y en la crianza de sus hijos. Cada nacimiento y cada acto de competencia reflejaban las complejidades de la vida familiar en la antigüedad, así como las profundas emociones humanas de amor, celos y desesperación. Esta rivalidad continuó marcando la vida de Jacob y sus descendientes, dejando un legado de conflicto y resiliencia. La esterilidad de Raquel es uno de los temas más dolorosos y recurrentes en su historia. Su incapacidad para concebir hijos la sumía en una profunda tristeza y desesperación, como se menciona en Génesis 31:2. La envidia que sentía hacia Lea, quien le había dado varios hijos a Jacob, solo aumentaba su sufrimiento, llevándola a un estado de angustia constante. En un momento de gran desesperación, Raquel se dirigió a Jacob y le dijo: «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 31. Esta súplica no solo mostraba su dolor, sino también la enorme presión que sentía por cumplir con su rol de esposa y madre. La respuesta de Jacob, recordándole que era Dios quien controlaba la fertilidad, reflejaba la complejidad de la situación y la fe en la providencia divina. Para competir con su hermana y encontrar una solución a su esterilidad, Raquel recurrió a una antigua costumbre. Le dio su sierva Bila a Jacob como concubina para que ella pudiera tener hijos en su nombre. Bila dio a luz a 2 hijos, Dan y Neftalí, y Raquel los consideró como suyos, lo que aliviaba temporalmente su dolor,
pero no eliminaba su deseo de tener hijos biológicos propios. La historia de la esterilidad de Raquel es un recordatorio de los desafíos que muchas mujeres enfrentan y la desesperación que puede surgir de no poder cumplir con las expectativas sociales y personales. La lucha de Raquel por la maternidad y su fe inquebrantable en Dios son temas recurrentes que resaltan su fortaleza y resiliencia a pesar de las adversidades que enfrentó. La respuesta de Jacob a la desesperación de Raquel es una reflexión sobre la fe y la aceptación de la voluntad divina. Cuando Raquel le suplicó a Jacob que le diera hijos, él respondió con frustración: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios, quien te ha negado el fruto de tu vientre? Génesis 32. Esta respuesta, aunque dura, subrayaba la creencia de que la fertilidad y la vida misma estaban bajo el control de Dios. Jacob, conocido por su fe y su relación cercana con Dios, entendía que algunas cosas estaban más allá del control humano. Su respuesta a Raquel no solo era una expresión de su frustración, sino también un recordatorio de la importancia de confiar en el plan divino. Esta interacción muestra la tensión entre el deseo humano y la aceptación de la voluntad de Dios, un tema recurrente en la Biblia. La insistencia de Raquel y la respuesta de Jacob también reflejan las dinámicas de su relación. A pesar del amor profundo que Jacob sentía por Raquel, había momentos de conflicto y tensión causados por las expectativas y los desafíos personales. Sin embargo, estos momentos también fortalecieron su fe y su relación, subrayando la importancia de la paciencia y la confianza en Dios. A lo largo de su vida, Jacob y Raquel enfrentaron numerosos desafíos, pero siempre buscaron consuelo en su fe. La respuesta de Jacob a la desesperación de Raquel es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las dificultades, la fe en Dios y la aceptación de su voluntad pueden proporcionar fuerza y esperanza en los momentos más oscuros. En su desesperación por concebir, Raquel recurrió a varios métodos populares de la época para aumentar su fertilidad. Una de estas prácticas fue el uso de mandrágoras, una planta que se creía tenía propiedades afrodisíacas y que podía ayudar a las mujeres estériles a concebir. La historia de Raquel y las mandrágoras se relata en Génesis 30, 14, 16, cuando Rubén, el hijo mayor de Lea, encontró mandrágoras en el campo y se las llevó a su madre. Raquel, al ver las mandrágoras, le pidió a Lea que le diera algunas, con la esperanza de que pudieran ayudarla a quedar embarazada. Lea, consciente del deseo desesperado de Raquel, accedió a darle las mandrágoras a cambio de pasar una noche con Jacob, que normalmente habría pasado con Raquel. Este intercambio muestra hasta qué punto Raquel estaba dispuesta a llegar para tener hijos y cómo la rivalidad entre las hermanas influía en sus decisiones. A pesar de las esperanzas puestas en las mandrágoras, Raquel no logró quedar embarazada inmediatamente después de usarlas. Esta frustración, añadida a su ya profunda desesperación, pero también subrayó su determinación de encontrar una solución a su esterilidad. La búsqueda de métodos alternativos refleja la lucha interna de Raquel y su deseo inquebrantable de ser madre. El uso de mandrágoras y otros remedios populares en la historia de Raquel destaca las prácticas y creencias de la época sobre la fertilidad. Aunque estas prácticas no siempre tenían éxito, representan el esfuerzo humano por superar los desafíos biológicos y la profunda necesidad de cumplir con los roles sociales y personales de la maternidad. Finalmente, después de muchos años de espera y desesperación, Dios escuchó las oraciones de Raquel. Génesis 30, 22, 24 relata cómo Dios se acordó de Raquel. Dios la escuchó y la hizo fecunda. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, diciendo: que Jehová me añada otro hijo. El nacimiento de José fue un momento de inmensa alegría y alivio para Raquel.
El nombre José significa que él añada, reflejando el deseo de Raquel de que Dios le diera más hijos. El nacimiento de José no solo restauró la esperanza de Raquel, sino que también solidificó su papel dentro de la familia, otorgándole una nueva posición de honor y respeto. Este momento marcó un punto de inflexión en la vida de Raquel, donde sus años de sufrimiento finalmente dieron fruto. La llegada de José también tuvo un impacto profundo en Jacob, quien amaba a Raquel más que a Lea. José se convirtió en el hijo favorito de Jacob, lo que más tarde causaría celos y conflictos entre sus hermanos. Sin embargo, en este momento el nacimiento de José fue una bendición que trajo alegría y unidad a la familia. La historia de José se convertiría en una de las más importantes y complejas de la Biblia. La importancia de José en la narrativa bíblica es enorme. Su destino extraordinario, que lo llevaría a convertirse en gobernador de Egipto y a salvar a su familia durante un periodo de hambre, es un testimonio de la importancia de su madre en la narrativa bíblica. La llegada de José no solo cumplió el sueño de Raquel, sino que también preparó el escenario para futuros eventos cruciales en la historia del pueblo de Israel. La llegada de José trajo una nueva esperanza y propósito a la vida de Raquel. Su nacimiento fue visto como una señal de la intervención divina y una recompensa por la fe y perseverancia de Raquel. La Biblia relata que Raquel declaró: «Dios ha quitado mi afrenta», Génesis 30:23, reconociendo que su vergüenza y sufrimiento habían sido aliviados con la llegada de su hijo. José creció siendo el favorito de Jacob, lo que consolidó aún más el papel especial de Raquel en la familia. La túnica de colores que Jacob le regaló a José simbolizaba no solo su amor por su hijo, sino también el afecto y la estima que sentía por Raquel. Esta preferencia causaría posteriormente envidias y conflictos entre los hermanos de José, pero también subrayaba la importancia de Raquel en la vida de Jacob. Para Raquel, José representaba no solo la realización de su deseo de ser madre, sino también la esperanza de un futuro mejor. La llegada de José fue vista como una bendición continua, y Raquel expresó su deseo de tener más hijos al nombrarlo José, que significa que él añada. Esta esperanza se mantuvo viva en ella, reflejando su fe inquebrantable en Dios y su deseo de ver prosperar a su familia. El papel de José en la narrativa bíblica se extiende más allá de su relación con Raquel. Su vida y sus acciones futuras, que incluían salvar a su familia durante la hambruna y convertirse en una figura de liderazgo en Egipto, fueron fundamentales para la historia del pueblo de Israel. El impacto de José subraya la importancia de Raquel en la historia bíblica y cómo su esperanza y fe tuvieron repercusiones duraderas y significativas. Después del nacimiento de José, Jacob recibió la instrucción divina de regresar a su tierra natal, Canaán. Génesis 31:3 relata que Dios le dijo a Jacob: «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo». Este mandato marcó el comienzo de un viaje significativo para Jacob y su familia, lleno de esperanza y expectativas de un futuro mejor. El viaje de regreso a Canaán no fue fácil. Jacob y su familia tuvieron que enfrentar varios desafíos, incluidos encuentros con enemigos potenciales y la incertidumbre de dejar la seguridad relativa de la tierra de Labán. Sin embargo, la promesa de Dios de estar con ellos les proporcionó la fortaleza necesaria para continuar. Raquel, embarazada de su segundo hijo, también compartía esta mezcla de esperanza y preocupación. Durante el viaje, Raquel experimentó las dificultades de un embarazo en condiciones de viaje arduas. La Biblia
No detalla todos los aspectos de su experiencia, pero es evidente que su estado añadido al ya arduo viaje hizo que su situación fuera aún más difícil. Sin embargo, la esperanza de regresar a Canaán y la promesa de Dios les daba el aliento necesario para seguir adelante. La narrativa del viaje de regreso a Canaán subraya la fe de Jacob y Raquel en la promesa divina. Este viaje no solo era un retorno físico a la tierra de sus ancestros, sino también un viaje espiritual de confianza y obediencia a Dios. La historia de su regreso está llena de simbolismo y significado, mostrando cómo la fe puede proporcionar esperanza y fortaleza en tiempos de adversidad. Durante el viaje de regreso a Canaán, Raquel quedó embarazada nuevamente, un evento que trajo alegría y esperanza a la familia. Sin embargo, también era consciente de los riesgos que enfrentaba, especialmente considerando los desafíos que había superado para concebir a José. La Biblia nos dice que mientras viajaban, el embarazo de Raquel avanzaba, lo que aumentaba la preocupación por su bienestar. El embarazo de Raquel durante el viaje fue visto como una bendición continua de Dios, una respuesta a su deseo de tener más hijos. Sin embargo, las condiciones del viaje eran difíciles y sin la ayuda médica moderna, cada día representaba un riesgo tanto para ella como para su hijo por nacer. A pesar de estos desafíos, Raquel mantenía la esperanza y la fe en que Dios la protegería y permitiría que su hijo naciera sano. La caravana de Jacob se acercaba a Efrata, más tarde conocida como Belén, cuando Raquel entró en trabajo de parto. Las condiciones en ese momento eran difíciles, y sin la ayuda médica moderna, el parto se convirtió en una lucha intensa por su vida y la de su hijo. Génesis 35, 16, 17 describe este momento angustiante. Y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Y dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Raquel, consciente del peligro que enfrentaba, mostró una increíble fortaleza y determinación. A pesar del dolor y las complicaciones, su fe y su esperanza en la promesa de Dios la sostuvieron hasta el final. Este segundo embarazo, aunque lleno de riesgos, también simbolizaba la bendición continua de Dios y la esperanza de Raquel por el futuro de su familia. El parto de Raquel en el camino a Belén fue un evento marcado por una intensa agonía y dolor. Génesis 35, 16 y 17 describe cómo, mientras la caravana de Jacob se acercaba a Efrata, Raquel comenzó a experimentar dolores de parto severos. Sin la ayuda médica moderna y en medio de un viaje agotador, las complicaciones rápidamente se volvieron graves. La partera que asistía a Raquel trató de consolarla diciéndole que no temiera, que también tendría a este hijo. Sin embargo, las palabras de consuelo no podían aliviar el dolor físico y emocional que Raquel estaba atravesando. La situación era crítica y cada momento se volvía más angustiante a medida que el parto avanzaba. La fortaleza de Raquel durante este tiempo es un testimonio de su increíble resistencia y determinación. El ambiente en el campamento de Jacob estaba lleno de tensión y preocupación. Jacob, impotente para ayudar a su amada esposa, veía con desesperación cómo la vida de Raquel pendía de un hilo. Los gritos de dolor de Raquel resonaban en las tiendas, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de los desafíos que enfrentaban en su viaje. La angustia de Jacob se reflejaba en todos los miembros de la caravana, quienes también temían por la vida de Raquel y su hijo. En medio de un dolor indescriptible, Raquel dio a luz a su segundo hijo. Sin embargo, el precio de este nacimiento fue extremadamente alto. Raquel estaba al borde de la muerte, exhausta y debilitada por la intensidad del parto. Este momento, lleno de vida y muerte simultáneamente, subraya la profunda dualidad de la experiencia humana y la fragilidad de la existencia.
La muerte de Raquel fue un golpe devastador para Jacob y su familia. Génesis 35:18 relata que, al salirle el alma, Raquel llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi aflicción o hijo de mi dolor. Este nombre reflejaba la profunda tristeza y sufrimiento que Raquel experimentó durante el parto, así como la inminente realidad de su partida de este mundo. Jacob, profundamente afectado por la muerte de Raquel, decidió cambiar el nombre de su hijo a Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o hijo de la felicidad. Este cambio de nombre fue significativo, ya que representaba un intento de transformar el dolor de la pérdida en una nueva esperanza y continuidad para la familia. La decisión de Jacob de renombrar a su hijo también muestra su amor y respeto por Raquel y su deseo de honrar su memoria de una manera positiva. La muerte de Raquel dejó una marca indeleble en Jacob y en la narrativa bíblica. Génesis 35, 19, 20 nos cuenta que Jacob enterró a Raquel en el camino hacia Efrata y levantó un monumento sobre su tumba. Este monumento se mantuvo como un símbolo del amor eterno de Jacob por Raquel y del duradero recuerdo de su sacrificio. La tumba de Raquel se convirtió en un lugar de memoria y reflexión para las generaciones futuras. La despedida de Raquel fue un momento de inmensa tristeza y reflexión para Jacob. Aunque su vida había estado llena de desafíos y pruebas, la muerte de Raquel representaba una de las pérdidas más profundas que había experimentado. Este evento no solo marcó el fin de una era en la vida de Jacob, sino que también subrayó la importancia de la fe y la perseverancia en medio del dolor y la adversidad. El nombre que Raquel dio a su hijo en sus últimos momentos, Benoni, significaba hijo de mi aflicción o hijo de mi dolor. Este nombre reflejaba la intensa agonía y tristeza que Raquel sintió al dar a luz y al enfrentarse a su propia muerte. Sin embargo, Jacob decidió cambiar el nombre a Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o hijo de la felicidad. Este cambio no solo alteraba el significado del nombre, sino que también transformaba el legado emocional asociado a él. El nombre Benoni representaba la profunda tristeza de Raquel y su sacrificio final. Para ella, el nacimiento de su hijo estaba inextricablemente ligado a su propio dolor y sufrimiento. Sin embargo, Jacob, al cambiar el nombre a Benjamín, buscaba ofrecer una nueva perspectiva, una de esperanza y positividad. Este acto mostraba su deseo de recordar a Raquel con amor y alegría, en lugar de dolor y tristeza. El cambio de nombre también tenía un significado más amplio en el contexto de la familia y la narrativa bíblica. Benjamín, como el hijo más joven de Jacob, ocuparía un lugar especial en la familia. Su nombre simbolizaba una bendición continua y una posición de honor. En la cultura de la época, la mano derecha representaba poder y favor, y al llamar a su hijo Benjamín, Jacob estaba asegurando su importancia y el legado positivo que seguiría. La decisión de Jacob de renombrar a su hijo también refleja la complejidad de las emociones humanas y la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Este acto final de amor y cuidado por Raquel y su hijo subraya la resiliencia de Jacob y su compromiso de mantener viva la memoria de Raquel de una manera que inspire y fortalezca a las futuras generaciones. Después de la muerte de Raquel, Jacob levantó un monumento sobre su tumba, tal como se describe en Génesis 35:20, y Jacob puso un monumento sobre su sepultura. Esta es la piedra de la sepultura de Raquel hasta hoy. Este monumento no solo servía como un marcador físico del lugar de descanso de Raquel, sino que también era un símbolo del amor y respeto que Jacob sentía por ella. El acto de erigir un monumento era una práctica común en la antigüedad para honrar a los seres queridos fallecidos. Para Jacob, esta piedra no solo marcaba la tumba de Raquel, sino que también representaba su memoria eterna.
Cada vez que Jacob y su familia pasaran por ese lugar, recordarían a Raquel y su sacrificio. Este monumento se convirtió en un símbolo tangible de su legado y del impacto duradero que tuvo en la vida de Jacob y sus hijos. La ubicación del monumento en el camino hacia Efrata también es significativa. Este lugar, conocido más tarde como Belén, se convertiría en una ciudad importante en la historia de Israel. La conexión de Raquel con este lugar subraya su importancia en la narrativa bíblica y su papel en la historia del pueblo de Israel. El monumento sirve como un recordatorio constante de su vida y su contribución a la formación de las 12 tribus de Israel. El monumento de Raquel sigue siendo un punto de reflexión para los creyentes hasta el día de hoy. Su vida, llena de desafíos y sufrimientos, y su muerte trágica, son recordatorios poderosos de la fe, la perseverancia y el amor. La piedra sobre su tumba no solo marca su lugar de descanso final, sino que también simboliza la fortaleza y el legado duradero de una de las figuras más significativas de la Biblia. Benjamín, el segundo hijo de Raquel, se convirtió en el ancestro de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Esta tribu desempeñó un papel crucial en la formación y desarrollo de la nación israelita. A pesar de las circunstancias trágicas de su nacimiento, Benjamín y su descendencia se convirtieron en una parte integral del pueblo de Israel, contribuyendo significativamente a su historia y cultura. La tribu de Benjamín fue conocida por su valentía y habilidad en la guerra. A lo largo de la historia bíblica, los benjaminitas demostraron ser guerreros formidables y líderes valientes. Un ejemplo destacado es Saúl, el primer rey de Israel, quien era de la tribu de Benjamín. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia israelita, pasando de una confederación tribal liderada por jueces a una monarquía centralizada. Otro descendiente notable de la tribu de Benjamín es el apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. En sus epístolas, Pablo se identifica como israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. Su influencia en la expansión del cristianismo y su papel en la escritura del Nuevo Testamento subrayan la importancia duradera de la tribu de Benjamín en la historia religiosa. El legado de Benjamín y su tribu es un testimonio de la fortaleza y la resiliencia de sus miembros. A pesar del dolor y la tragedia que rodearon su nacimiento, la tribu de Benjamín se destacó como una fuerza significativa en la historia de Israel. Este legado duradero refleja el impacto profundo de Raquel y Jacob y cómo sus vidas y sacrificios continuaron influyendo en las generaciones futuras. La tribu de Benjamín dio lugar a algunas de las figuras más prominentes en la historia bíblica, entre ellas Saúl, el primer rey de Israel, y el apóstol Pablo. Saúl, como se describe en 1 Samuel 9:1-2, era un hombre alto y apuesto, elegido por Dios para ser el primer monarca de Israel. Su elección marcó una transición significativa en la historia israelita, estableciendo la monarquía y centralizando el poder bajo un solo líder. Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, fue ungido por el profeta Samuel. Durante su reinado, enfrentó numerosos desafíos, incluyendo guerras con los filisteos y conflictos internos. A pesar de sus éxitos iniciales, la desobediencia a los mandatos de Dios y su creciente paranoia llevaron a su caída. Saúl es una figura compleja cuya vida y reinado están llenos de lecciones sobre liderazgo, obediencia y fe. Siglos después, otro benjaminita se destacaría en la historia del cristianismo, Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. Pablo, como se menciona en Romanos 11:1 y Filipenses 3:5, era un fariseo celoso antes de su conversión al cristianismo.
Su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Hechos 9:3-6, transformó su vida, convirtiéndolo en uno de los principales misioneros y teólogos del cristianismo primitivo. Pablo escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, y su trabajo misionero ayudó a establecer iglesias en todo el mundo mediterráneo. Su influencia en la teología cristiana y su dedicación al Evangelio reflejan la profunda conexión entre su fe y su herencia como miembro de la tribu de Benjamín. Ambos, Saúl y Pablo, muestran cómo el legado de Benjamín se manifestó en liderazgo y fe a lo largo de la historia bíblica. Una de las interpretaciones más comunes sobre la muerte de Raquel es que fue el resultado de una maldición involuntaria proclamada por Jacob. Este evento se encuentra en Génesis 31:32, cuando Jacob, sin saber que Raquel había robado los ídolos de su padre Labán, dijo: «Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva». Estas palabras fueron pronunciadas sin conocimiento de la acción de Raquel, pero muchos creen que tuvieron un impacto profético. La idea de que las palabras de Jacob podrían haber causado la muerte de Raquel se basa en la creencia de que las palabras tienen poder, especialmente cuando provienen de una figura con autoridad espiritual. En la cultura bíblica, las maldiciones y bendiciones pronunciadas por los patriarcas se consideraban extremadamente significativas. Este concepto subraya la responsabilidad y el peso de las palabras en la narrativa bíblica. Aunque la Biblia no proporciona una conexión explícita entre la maldición de Jacob y la muerte de Raquel, esta interpretación ha sido debatida por teólogos y estudiosos durante siglos. La historia de Raquel y los ídolos de Labán plantea cuestiones intrigantes sobre la moralidad y la religiosidad de Raquel. Al robar los ídolos, Raquel estaba involucrada en un acto que iba en contra de la devoción a Dios, lo que añade otra capa de complejidad a su historia. Independientemente de la conexión directa entre la maldición y la muerte de Raquel, esta teoría subraya la fragilidad de la vida y el impacto potencial de nuestras palabras y acciones. La narrativa de Raquel y Jacob nos invita a reflexionar sobre la importancia de la integridad y la fe, y cómo nuestras decisiones pueden tener consecuencias profundas y duraderas. El incidente de los ídolos de Labán es uno de los eventos más controvertidos y discutidos en la historia de Raquel. Génesis 31:19 relata cómo, cuando Jacob decidió huir de la casa de Labán, Raquel robó los ídolos de su padre y los escondió. Este acto de robo no solo fue un desafío directo a la autoridad de Labán, sino que también planteó preguntas sobre la fe y la moralidad de Raquel. Labán, al darse cuenta de la desaparición de los ídolos, persiguió a Jacob y su familia, confrontándolos sobre el robo. Jacob, ignorante de que Raquel era la responsable, proclamó que quien tuviera los ídolos no debía vivir. Génesis 31:32. Este juramento imprudente añade otra capa de complejidad a la historia, sugiriendo posibles repercusiones espirituales y morales. El robo de los ídolos por parte de Raquel puede interpretarse de varias maneras. Algunos estudiosos sugieren que Raquel podría haber visto los ídolos como objetos de protección o buena suerte, mientras que otros creen que su acto fue un desafío consciente a las creencias paganas de su padre. En cualquier caso, el acto de robar los ídolos refleja una lucha interna entre la fe en Dios y las prácticas culturales de su tiempo. El desenlace del incidente con los ídolos, con Raquel ocultándolos y escapando a la detección, subraya las tensiones y desafíos en su vida. Este evento no solo influyó en la percepción de su carácter, sino que también tuvo repercusiones en la relación entre Jacob y Labán. La historia de los ídolos de Labán nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la fe y la moralidad, y cómo las decisiones difíciles pueden tener consecuencias significativas.
La muerte de Raquel también ha sido interpretada por algunos estudiosos como un posible castigo divino por su acto de idolatría. Al robar los ídolos de su padre, Raquel estaba involucrada en un acto que iba en contra de los mandamientos de Dios, que prohibían la adoración de otros dioses. Esta interpretación sugiere que su muerte durante el parto de Benjamín podría ser vista como una retribución directa por su transgresión moral. En la cultura bíblica, la idolatría era vista como una de las ofensas más graves contra Dios. Los mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí, específicamente el primer y segundo mandamiento, Éxodo 23:4, prohíben la adoración de otros dioses y la fabricación de ídolos. La acción de Raquel de tomar los ídolos de Labán, aunque no totalmente explicada en la Biblia, puede ser vista a través de esta lente teológica. Sin embargo, es importante señalar que la Biblia no establece una conexión directa y explícita entre el robo de los ídolos y la muerte de Raquel. Esta interpretación sigue siendo especulativa y sujeta a debate teológico. La complejidad de la historia de Raquel y su trágico final nos recuerda que muchas veces los eventos en la vida bíblica no tienen explicaciones claras y definitivas. A pesar de las posibles interpretaciones de castigo, la historia de Raquel también es una narrativa de amor, fe y sacrificio. Su vida y muerte reflejan los desafíos y las luchas que enfrentan las personas en su búsqueda de significado y propósito. La interpretación de su muerte como un castigo divino es solo una de las muchas maneras en que los estudiosos han tratado de comprender los eventos complejos y trágicos de su vida. Otra teoría intrigante sobre la muerte de Raquel está relacionada con una declaración que hizo anteriormente en su vida. En Génesis 31, Raquel, en un momento de desesperación, le dijo a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Algunos estudiosos interpretan estas palabras como una profecía o una afirmación con poder que de alguna manera predeterminó su destino de morir al dar a luz a Benjamín. La creencia en el poder de las palabras es una idea recurrente en la Biblia. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Esta perspectiva sugiere que las declaraciones hechas en momentos de intensa emoción pueden tener un impacto duradero y significativo en la vida de una persona. La declaración de Raquel, hecha en un momento de gran angustia, podría haber tenido repercusiones más allá de lo que ella imaginaba. Esta teoría también subraya la importancia de la fe y la confianza en Dios. La desesperación de Raquel por tener hijos y su afirmación radical reflejan una lucha interna y una profunda necesidad de cumplir con su rol de madre. Aunque finalmente Dios escuchó su clamor y le concedió hijos, la muerte de Raquel al dar a luz a Benjamín añade una capa trágica a su historia, mostrando la dualidad de la bendición y el sufrimiento. La interpretación de las palabras de Raquel como proféticas resalta la complejidad de su vida y las profundas emociones que la acompañaron. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras palabras y la importancia de la fe en los momentos de desesperación. A través de sus luchas y triunfos, Raquel sigue siendo una figura poderosa y conmovedora en la narrativa bíblica. La muerte de Raquel plantea una serie de preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento y el destino. Algunos creen que su muerte fue un castigo divino por sus acciones, como robar los ídolos de su padre, mientras que otros la ven como una mera casualidad, una tragedia desafortunada en una época en la que el parto era extremadamente peligroso. La Biblia, sin embargo, no ofrece una explicación definitiva, lo que deja espacio para diversas interpretaciones. En el contexto bíblico, la muerte de Raquel
puede ser vista como un evento trágico que subraya la fragilidad de la vida humana. En una era sin acceso a cuidados médicos avanzados, muchas mujeres morían durante el parto. La muerte de Raquel puede ser simplemente una representación de las duras realidades de la vida en esos tiempos. Este punto de vista no necesariamente implica una causa moral o espiritual detrás de su fallecimiento. Por otro lado, la interpretación de la muerte de Raquel como un castigo divino tiene sus raíces en la idea de justicia retributiva que aparece en varios pasajes bíblicos. Deuteronomio 32:35, por ejemplo, habla de la venganza y la retribución divina. Sin embargo, esta interpretación requiere una conexión más directa entre las acciones de Raquel y su muerte, algo que la Biblia no establece explícitamente. La ambigüedad en torno a la muerte de Raquel deja abierta la discusión sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia divina. Su historia refleja las complejidades de la vida y la fe, donde las respuestas no siempre son claras y las interpretaciones pueden variar. Esta ambigüedad puede ser vista como una invitación a reflexionar más profundamente sobre el significado de la vida y el propósito divino. La muerte de Raquel ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos. Algunos teólogos ven su muerte como un castigo por sus pecados, mientras que otros la interpretan como una prueba de su fe y devoción. Estas reflexiones teológicas buscan entender cómo encaja la trágica muerte de Raquel en el plan divino más amplio. Una interpretación común es que la muerte de Raquel sirve como un recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones. Su decisión de robar los ídolos de Labán puede ser vista como una falta de fe en Dios y un apego a las prácticas paganas. Esta interpretación se alinea con pasajes bíblicos que enfatizan la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias del pecado, como en Deuteronomio 28, donde se describen las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Otra perspectiva es que la muerte de Raquel es un ejemplo de la prueba de fe. A lo largo de su vida, Raquel enfrentó numerosos desafíos, incluida la esterilidad y la rivalidad con Lea. Su muerte durante el parto puede ser vista como la culminación de una vida de pruebas que, a pesar de todo, nunca sacudieron su fe en Dios. Esta interpretación resalta la idea de que, aunque el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios, la fe y la perseverancia son fundamentales. Finalmente, algunos teólogos argumentan que la muerte de Raquel debe ser vista en el contexto de la narrativa más amplia de la Biblia. Su muerte no es solo un evento aislado, sino parte de la historia de la familia de Jacob y el pueblo de Israel. La vida y la muerte de Raquel y el nacimiento de Benjamín tienen implicaciones significativas para las futuras generaciones, lo que subraya el papel central que juega en la narrativa bíblica. La historia de Raquel es una poderosa lección de fe y perseverancia. A pesar de los numerosos desafíos que enfrentó, incluyendo la esterilidad y la rivalidad con su hermana Lea, Raquel nunca perdió la esperanza ni la fe en Dios. Su vida y sus acciones reflejan una profunda devoción y una inquebrantable determinación para superar las dificultades. Desde el principio, la vida de Raquel estuvo marcada por el amor y la devoción de Jacob. Trabajó 14 años para ganarse su mano en matrimonio, un testimonio de su amor profundo y compromiso. A lo largo de estos años, Raquel se mantuvo firme, soportando el engaño de su padre y la competencia con su hermana, pero siempre con la esperanza de formar una familia propia. La esterilidad de Raquel fue una prueba particularmente dura. En una cultura donde el valor de una mujer a menudo se medía por su capacidad de dar a luz, la incapacidad de Raquel para concebir fue una fuente de gran dolor y desesperación. Sin embargo,
En lugar de rendirse, Raquel persistió en su fe y en sus esfuerzos para tener hijos, buscando la ayuda de Dios y utilizando todos los medios a su disposición. El nacimiento de José fue un momento de gran alegría y alivio para Raquel, y una recompensa por su perseverancia y fe. Aunque su vida terminó trágicamente durante el nacimiento de Benjamín, la historia de Raquel sigue siendo una lección inspiradora de cómo la fe y la perseverancia pueden ayudarnos a superar los desafíos más difíciles. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la esperanza y la devoción en nuestra vida espiritual. Raquel es una de las figuras más importantes y queridas de la Biblia. Su vida y su legado han dejado una huella indeleble en la historia del pueblo de Israel. Como la amada esposa de Jacob y la madre de José y Benjamín, Raquel desempeñó un papel crucial en la formación de las 12 tribus de Israel, una parte fundamental de la narrativa bíblica. La historia de Raquel está íntimamente ligada a la de Jacob. Su amor y devoción mutua no solo definieron su relación, sino que también influyeron en la dinámica de toda la familia de Jacob. La preferencia de Jacob por Raquel y sus hijos, José y Benjamín, tuvo consecuencias significativas, incluida la envidia y el conflicto entre los hermanos, que más tarde jugarían un papel importante en la historia de José y su ascenso al poder en Egipto. El impacto de Raquel se extiende más allá de su propia vida y familia. Sus hijos, especialmente José, tuvieron un papel central en la supervivencia y prosperidad del pueblo de Israel. La historia de José, desde su venta como esclavo hasta su ascenso como gobernador de Egipto, fue crucial para salvar a su familia de la hambruna y establecer las bases para el futuro de Israel. Raquel también es recordada por su profunda fe y perseverancia. A pesar de los desafíos que enfrentó, nunca perdió la esperanza ni la devoción a Dios. Su vida es un testimonio de la importancia de la fe y la resiliencia, y su legado sigue inspirando a generaciones de creyentes. La historia de Raquel nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades, la fe y la perseverancia pueden llevarnos a cumplir nuestro propósito divino. Raquel es una figura compleja y multifacética en la Biblia, simbolizando tanto el amor profundo como el sufrimiento intenso. Su vida estuvo marcada por el amor incondicional de Jacob y el dolor de la esterilidad y la rivalidad familiar. Estas experiencias hicieron de Raquel un símbolo poderoso de las alegrías y los desafíos que enfrentan aquellos que confían en Dios y buscan cumplir su voluntad. El amor de Jacob por Raquel es uno de los aspectos más destacados de su historia. Desde el momento en que la vio por primera vez en el pozo, Jacob quedó encantado por su belleza y gracia. Su decisión de trabajar 14 años para casarse con ella muestra la profundidad de su amor y devoción. Este amor se convirtió en un pilar fundamental en la vida de Raquel, dándole fuerza y esperanza en medio de sus dificultades. Sin embargo, la vida de Raquel también estuvo marcada por un profundo sufrimiento. Su lucha con la esterilidad fue una fuente constante de dolor y desesperación. La envidia hacia su hermana Lea, quien le dio a Jacob varios hijos, añadió otra capa de angustia a su vida. A pesar de estos desafíos, Raquel nunca perdió la esperanza ni la fe en Dios, buscando siempre maneras de cumplir su deseo de ser madre. El sufrimiento de Raquel culminó en su trágica muerte durante el parto de Benjamín. Este evento subraya la dualidad de su vida, una mezcla de amor profundo y sufrimiento intenso. La figura de Raquel nos recuerda que el amor y el dolor a menudo están entrelazados en la experiencia humana, y que la fe y la perseverancia son esenciales para superar las pruebas más difíciles. Su legado sigue siendo un símbolo poderoso de la resistencia y la esperanza en medio del sufrimiento. La muerte de Raquel,
ha dado lugar a numerosas teorías y debates entre estudiosos y teólogos. Cada interpretación ofrece una perspectiva diferente sobre las posibles razones detrás de su trágico final. Estos debates reflejan la complejidad de su vida y la profundidad de su impacto en la narrativa bíblica. Una de las teorías más comunes es que la muerte de Raquel fue el resultado de la maldición involuntaria pronunciada por Jacob cuando, sin saber que Raquel había robado los ídolos de Labán, proclamó que quien tuviera los ídolos no debía vivir. Génesis 31:32. Esta teoría sugiere que las palabras de Jacob tuvieron un impacto profético, aunque no intencional, que llevó a la muerte de Raquel. Otra interpretación es que la muerte de Raquel fue un castigo divino por su acto de idolatría. Al robar los ídolos de su padre, Raquel violó los mandamientos de Dios, lo que algunos ven como una transgresión que debía ser castigada. Esta teoría se basa en la idea de justicia retributiva, donde las acciones tienen consecuencias directas, como se describe en Deuteronomio 28. Sin embargo, muchos estudiosos argumentan que la muerte de Raquel fue simplemente una tragedia, una de las muchas que ocurrieron en una época en la que el parto era extremadamente peligroso. Esta interpretación enfatiza la fragilidad de la vida y la realidad de las complicaciones del parto en tiempos antiguos. No todas las muertes trágicas necesitan una explicación moral o teológica, y esta perspectiva subraya la naturaleza impredecible de la vida. El debate sobre la muerte de Raquel sigue siendo abierto, con cada teoría ofreciendo valiosas lecciones y reflexiones. La variedad de interpretaciones refleja la riqueza y la complejidad de la narrativa bíblica, donde las respuestas no siempre son claras y las preguntas a menudo llevan a una comprensión más profunda de la fe y la vida humana. La vida y muerte de Raquel ocupan un lugar significativo en la fe cristiana, ofreciendo lecciones de amor, fe y perseverancia. Su historia es una mezcla de gozo y sufrimiento, reflejando la complejidad de la experiencia humana y la profundidad de la devoción a Dios. Raquel es recordada no solo como la amada esposa de Jacob, sino también como una figura de gran fortaleza y resiliencia. Raquel, a través de sus luchas y triunfos, enseña la importancia de mantener la fe incluso en los momentos más difíciles. Su perseverancia en la búsqueda de la maternidad, a pesar de las dificultades, es un testimonio de su inquebrantable esperanza y confianza en Dios. Este aspecto de su vida inspira a los creyentes a seguir confiando en Dios, incluso cuando enfrentan desafíos aparentemente insuperables. La muerte de Raquel, aunque trágica, también ofrece importantes reflexiones teológicas. Su partida mientras daba a luz a Benjamín y el cambio de nombre de su hijo por parte de Jacob simbolizan la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Este acto final de amor y cuidado muestra cómo la fe puede proporcionar consuelo y fortaleza en medio de la pérdida. En la fe cristiana, Raquel es vista como una figura que encarna tanto la fragilidad como la fuerza humana. Su vida es un recordatorio de que, aunque enfrentemos pruebas y sufrimientos, la fe en Dios puede guiarnos y sostenernos. La historia de Raquel continúa inspirando a generaciones de creyentes, subrayando la importancia de la fe, la esperanza y la perseverancia en nuestra jornada espiritual. La historia de Raquel invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento y la providencia divina. Su vida y muerte plantean preguntas sobre si sus dificultades fueron castigos, maldiciones o simplemente parte del plan divino. Estas cuestiones no solo enriquecen nuestra comprensión de la narrativa bíblica, sino que también nos desafían a considerar cómo interpretamos el sufrimiento y la fe en nuestra propia vida. ¿Fue la muerte de Raquel un castigo por robar los ídolos de su padre?
Esta interpretación sugiere una visión estricta de la justicia divina, donde las acciones tienen consecuencias directas y severas. Reflexionar sobre esta perspectiva nos lleva a considerar la importancia de la obediencia y la devoción en nuestra relación con Dios. ¿O fue quizás una maldición involuntaria pronunciada por Jacob? Esta teoría destaca el poder de las palabras y la responsabilidad que conlleva hablar en momentos de ira o desesperación. Nos recuerda la necesidad de ser conscientes de nuestras palabras y su impacto potencial en nuestras vidas y las de los demás. Finalmente, podríamos ver la vida de Raquel como parte de un plan divino más amplio, donde sus sufrimientos y alegrías forman parte de un propósito mayor. Esta perspectiva nos alienta a confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Nos invita a aceptar que, aunque nuestras vidas puedan estar llenas de desafíos, cada experiencia tiene un lugar en el gran esquema de la providencia divina. La historia de Raquel es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la naturaleza de la fe. Nos desafía a buscar la sabiduría y el entendimiento en medio del sufrimiento y a confiar en que, en última instancia, todo forma parte del plan divino. La vida de Raquel, con sus complejidades y profundidades, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para todos los creyentes.